Atención, lo que Washington hizo en Venezuela, en vez de debilitar a Irán, lo fortaleció. Sí, escuchaste bien. Mientras todos miraban a Maduro, China y Teherán se llevaron todo el beneficio. Si quieres entender cómo Estados Unidos terminó jugando a favor de sus enemigos y qué significa esto para el mundo, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta antes de que desaparezca este video. No querrás perdértelo. Otro día, otro desafío para Washington y otra prueba de que las decisiones tomadas allí rara vez permanecen confinadas. La historia demuestra que remover a un líder rara vez resuelve las fuerzas que lo pusieron en el poder. Esta semana, cuando la operación en Venezuela entra en su quinto día, ocurrió algo inesperado en los mercados petroleros, un hecho que ilustra con claridad por qué las campañas de presión económica a menudo resultan contraproducentes. Los refinadores chinos dejaron de comprar crudo venezolano, tal como esperaba Washington, pero no dejaron de adquirir petróleo sancionado. Cambiaron sus proveedores de Venezuela a Irán, exponiendo así la debilidad fundamental de la estrategia basada en sanciones. El capital no se guía por la política, se guía por los márgenes, y cuando se interrumpe una cadena de suministro, el mercado simplemente crea otra. Hoy vamos a analizar cómo funcionan realmente los flujos del comercio global de petróleo. No nos detendremos en el teatro político ni en las conferencias de prensa, sino en la mecánica de cómo la presión sobre Caracas terminó fortaleciendo a Teherán. Porque esto ya no se trata solo de Venezuela, se trata de determinar si el poder económico estadounidense puede remodelar los mercados o si los mercados se reorganizan más rápido de lo que Washington puede controlarlos. Comencemos por los objetivos iniciales de la operación. La narrativa pública era clara. Maduro era un criminal, un narcoterrorista, un dictador que debía ser removido. Estados Unidos prometía restaurar la democracia, estabilizar la región y asegurar el petróleo venezolano para mercados aliados. Pero la audiencia real no estaba en Caracas, estaba en Pekín. Venezuela no era solo Venezuela, era un intento de negar a China acceso a energía en el hemisferio occidental, de mantener la dominancia del dólar en la fijación de precios del petróleo y de demostrar que Estados Unidos aún podía influir en los mercados mediante presión económica. Venezuela era el campo de batalla, China el objetivo. Y la respuesta china no fue militar ni diplomática, fue económica. Los compradores chinos simplemente redirigieron sus suministros, ajustaron sus cadenas de suministro y lo hicieron más rápido de lo que los responsables políticos estadounidenses habían previsto. Este patrón es crucial para comprender la competencia económica moderna. ¿Por qué no podía Trump abandonar Venezuela? ¿Por qué insistir con bloqueos, incautaciones de petroleros y confrontaciones con Rusia? Porque Venezuela se convirtió en un caso de prueba de la eficacia de las sanciones estadounidenses. Si la presión sobre Venezuela falla, si el gobierno sobrevive, si el petróleo continúa fluyendo, si China mantiene el acceso, entonces la credibilidad del poder económico estadounidense colapsa. Y si la credibilidad de las sanciones se debilita, Irán crece, Rusia crece y China evita el dólar. Cada adversario y competidor aprende la misma lección. Resistir la presión estadounidense es posible. Por tanto, Venezuela no se trata únicamente de petróleo, se trata de toda la arquitectura de influencia estadounidense. Es una prueba de si Estados Unidos aún puede imponer su voluntad a otros países mediante coerción económica. Y en este momento, la respuesta es incierta. Aunque Maduro esté detenido, aunque el bloqueo interrumpa algunos envíos y las fuerzas estadounidenses confisquen petroleros, el comercio petrolero se adapta. El mercado encuentra rutas alternativas y esa adaptación es la que importa estratégicamente cuando las sanciones mueven dinero, no poder. Aquí surge un detalle clave. Los refinadores independientes chinos, conocidos en la industria como teapots, son grandes compradores de petróleo sancionado a precios reducidos, operan con márgenes estrechos y necesitan crudo barato para ser rentables. Durante años, el petróleo venezolano fue ideal. Crudo pesado, profundamente descontado, entregado de manera confiable a pesar de las sanciones mediante una red de petroleros discretos. Según datos de Kepler, en 2025 China importó 389,000 barriles diarios de crudo venezolano. Esto representa aproximadamente el 4% del total de importaciones marítimas de crudo de China. No es un porcentaje enorme, pero sí estratégico. El crudo pesado venezolano puede producir hasta un 60% de asfalto
durante la refinación, un insumo crítico para los proyectos de infraestructura chinos. Cuando el bloqueo estadounidense se intensificó, con más incautaciones y la suspensión total de cargamentos hacia Asia, desde los principales puertos venezolanos a partir del 1 de enero, los refinadores chinos no detuvieron sus compras de petróleo sancionado, ni aumentaron los precios de alternativas no sancionadas, cambiaron de proveedor, de Venezuela a Irán. El analista de Sparta Commodities, Jungo, señaló que el drama venezolano afectará principalmente a las refinerías independientes chinas, que podrían perder acceso a barriles pesados con descuento. Sin embargo, dado que existen suficientes suministros rusos e iraníes y barriles venezolanos en tránsito, no se espera que las teapots necesiten competir por barriles no sancionados, ya que económicamente no resultaría rentable. El analista senior de Kepler, Sumuyu, agregó que se espera que las refinerías que procesaban crudo venezolano se inclinen hacia los tipos ruso e iraní en marzo y abril. El crudo pesado iraní sigue siendo la alternativa más barata, con descuentos de aproximadamente $10 por barril respecto al Brent. El punto esencial es este. El capital no se preocupa por la política, se preocupa por los márgenes. Los refinadores chinos necesitan crudo pesado barato. Si no pueden obtenerlo de Venezuela, lo obtendrán de Irán. Si no de Irán, de Rusia. La fuente es secundaria, la economía es primaria. Este es el llamado paradigma de las sanciones. La presión estadounidense no detuvo el comercio, solo lo redirigió. Ahora, analicemos por qué esto representa un fracaso estratégico. Cuando las sanciones sobre Venezuela se relajaron brevemente a finales de 2023 y principios de 2024, ocurrió un cambio significativo. Los precios del crudo venezolano subieron y el descuento se redujo, pasando de $15 por barril por debajo del Brent a unos $10. Esto hizo que el crudo venezolano fuera menos atractivo para los compradores chinos, reduciendo su ventaja económica. Mientras tanto, Irán, bajo sanciones plenas de Estados Unidos, mantuvo sus precios en niveles profundamente descontados. El crudo pesado iraní permaneció a $10 por barril por debajo del Brent y el crudo extrapesado incluso más barato. Cuando la presión estadounidense sobre Venezuela se intensificó nuevamente, con bloqueos más estrictos y mayor número de incautaciones, los compradores chinos evaluaron las cifras y tomaron una decisión racional. Crudo venezolano, arriesgado, posiblemente no disponible, con un descuento de $10. Crudo iraní, sancionado pero disponible de manera confiable, mismo descuento de $10, oferta abundante. La elección fue clara. Estados Unidos buscó castigar a Caracas, pero terminó subsidiando a Teherán. Las sanciones no aislaron el mercado, solo lo reorganizaron, y el beneficiario no fue un aliado estadounidense ni un actor neutral, fue Irán. Este efecto económico inverso es un hecho que los responsables políticos parecen no haber previsto, o cuya relevancia ignoraron, porque su atención estaba puesta en remover a Maduro, no en las consecuencias globales para los flujos de petróleo. Lo que sigue es crítico. El aumento en la participación de mercado de Irán en China tiene implicaciones estratégicas graves. Los ingresos petroleros iraníes no solo financian refinerías e infraestructura, también sostienen al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, a fuerzas proxy en Medio Oriente, drones y misiles que ahora son interceptados por la Marina estadounidense en el Mar Rojo y que amenazan rutas de navegación y redes regionales en Irak, Siria, Yemen y Líbano. Cuando las exportaciones iraníes crecen, cuando los pagos se realizan en yuanes, trueque o incluso oro, Irán obtiene recursos adicionales para su capacidad militar y Estados Unidos se encuentra enfrentando amenazas financiadas inadvertidamente por su propia política de sanciones. Este es el absurdo estratégico de la situación. Más ingresos iraníes equivalen a más drones, más misiles, más capacidad operativa. Washington está pagando para interceptar armas que, indirectamente, ayudó a financiar. La operación venezolana debía debilitar a los adversarios. En cambio, redirigió flujos económicos en beneficio de uno de los oponentes más hostiles de Estados Unidos. Y la pregunta que nadie parece hacerse es, ¿valió la pena? ¿Por qué Trump no puede abandonar Venezuela? La respuesta se encuentra en la política y en la estrategia.
Admitir el fracaso no es una opción. Si Trump se retirara, si permitiera que el sucesor de Maduro consolidara el poder, si el flujo de petróleo a China se reanudara y la operación se percibiera como incompleta, todo el marco de sanciones estadounidenses perdería credibilidad. Cada observador internacional, Irán, Rusia, Corea del Norte, Cuba, recibiría el mismo mensaje: resistir lo suficiente y Washington se retirará. Venezuela se convierte entonces en un caso de prueba no solo para esta administración, sino para la efectividad de la presión económica como herramienta de Estado. Si la presión sobre Venezuela falla, la credibilidad de las sanciones se derrumba. Si la credibilidad se derrumba, Irán y Rusia crecen y China reduce su dependencia del dólar. Por eso Trump no puede ceder. Venezuela dejó de ser únicamente Venezuela. Ahora es un indicador del poder económico estadounidense. Visualicemos los cambios. Antes de la operación, el crudo venezolano fluía a China y los ingresos se quedaban en Caracas. China tenía acceso a crudo pesado y barato desde el hemisferio occidental. Después de la operación, la interrupción del suministro venezolano abrió espacio para el crudo iraní. Los ingresos ahora fluyen hacia Teherán, pero China mantiene acceso a petróleo económico, solo que de un proveedor distinto. El problema estratégico es evidente. Estados Unidos puede bloquear Venezuela, confiscar petroleros y presionar a los compradores, pero no puede alterar las leyes fundamentales de la economía. Los refinadores chinos necesitan crudo pesado barato. Esa demanda no desaparece por la detención de Maduro, solo encuentra otro proveedor. En términos tácticos, la operación cumplió su objetivo. Maduro está detenido. Pero en el plano estratégico fracasó. Controlar los flujos de petróleo y mantener la influencia del mercado no se logró. El mercado se adaptó y el beneficiario fue Irán. Un detalle que recibió poca atención: las compañías petroleras estadounidenses no han ingresado rápidamente a Venezuela. Trump aseguró que Chevron, ExxonMobil y otras invertirían miles de millones, reconstruirían la infraestructura y reactivarían la producción. No ha sucedido y no ocurrirá rápidamente, porque las corporaciones no operan según promesas políticas. Requieren certeza, protección legal frente a futuras sanciones, estabilidad política, claridad en la propiedad, contratos ejecutables, seguros, acceso a mercados financieros. Nada de eso existe hoy en Venezuela. El gobierno está en transición. Los marcos legales son inciertos. Las aseguradoras no cubren operaciones en zonas de conflicto y los bancos no financian proyectos sin claridad política. Mientras Trump promete reconstrucción, las empresas observan y evalúan. Ninguna invertirá en un terreno inestable disfrazado de mercado. La disonancia entre promesas gubernamentales y realidades corporativas mantiene la producción venezolana interrumpida. La brecha de suministro hacia China persiste y el crudo iraní continúa llenando ese vacío. Esta es la fricción del mundo real que la retórica política ignora. Se puede remover un gobierno, pero no se puede obligar a las empresas privadas a invertir en el caos. Mientras todo este reajuste económico tiene lugar, la tensión naval continúa. Incautaciones de petroleros, escoltas rusas, presencia de submarinos cerca de Irlanda y fuerzas estadounidenses monitoreando buques a lo largo del Atlántico. Así se ve hoy la ejecución de sanciones. No se trata solo de restricciones legales o financieras, son intercepciones navales y confrontaciones militares. La línea entre presión económica y acción militar se ha difuminado y cada intento de incautación se convierte en un riesgo potencial de crisis. La operación en Venezuela no solo altera los mercados petroleros, militariza la supervisión del comercio, generando riesgos continuos. En paralelo, la respuesta regional se consolida. Colombia movilizó tropas en su frontera y su presidente declaró: un ataque a Venezuela es un ataque a América Latina. Brasil, México, Chile, Uruguay y España emitieron una condena conjunta, no declaraciones individuales, mostrando una postura coordinada. Este es el costo diplomático. Países que antes se alineaban con la política estadounidense, o al menos permanecían neutrales, ahora se oponen activamente. El mensaje es claro: la soberanía importa. Las intervenciones unilaterales son inaceptables y la seguridad regional requiere consenso. Si bien esto no revertirá la operación venezolana, cambia el escenario para futuras acciones estadounidenses. La siguiente intervención será más difícil y reduce la flexibilidad diplomática de Washington. América Latina ya no elige entre Estados Unidos y China. Elige independencia, lo que implica menor apoyo automático a los objetivos estadounidenses.
En Europa y en la ONU el apoyo es tibio. Los gobiernos europeos expresan preocupación por la escalada, advierten sobre precedentes y enfatizan el respeto al derecho internacional, pero no toman acciones concretas, no imponen sanciones a Estados Unidos ni impulsan resoluciones del Consejo de Seguridad debido a su dependencia de Washington para la seguridad. Esa dependencia limita su capacidad de oposición efectiva. El secretario general de la ONU advirtió que la operación establece un precedente peligroso. China y Rusia la condenaron. Irán la calificó de piratería. Sin embargo, en términos prácticos, nada cambió. Estados Unidos posee derecho de veto en el Consejo de Seguridad y el derecho internacional carece de mecanismos efectivos frente a las grandes potencias. Por tanto, la crítica es simbólica. El poder se mueve más rápido que la ley y otros países aprenden la lección. Si eres suficientemente fuerte, las reglas no te limitan. Si no lo eres, sí. Esto no constituye una base estable para el orden internacional, pero refleja la realidad actual. Ahora veamos el impacto en la economía estadounidense. Los efectos inmediatos son sutiles. Los precios de la energía no han explotado. El mercado de valores no se ha desplomado y la vida diaria continúa. Pero los costos a largo plazo son tangibles. Cada operación militar requiere recursos, desplegar portaaviones, mantener bloqueos, realizar incautaciones. Esto implica gasto en defensa que podría destinarse a otras áreas. Además, los seguros de transporte marítimo aumentan, ya que las incautaciones recurrentes y las confrontaciones en aguas internacionales elevan las primas, trasladando los costos al consumidor. La volatilidad en los mercados energéticos genera incertidumbre de precios, lo que complica la planificación empresarial y el presupuesto familiar, afectando el funcionamiento general de la economía. Además, la dominancia del dólar se erosiona lentamente. Cada país que reduce su dependencia del sistema basado en dólares al observar cómo EUU lo utiliza como herramienta de presión, disminuye la demanda de la moneda estadounidense. El efecto es gradual, pero acumulativo, y a largo plazo incrementa el costo de financiar al gobierno, lo que se traduce en impuestos más altos, menos programas sociales y menor flexibilidad económica. El aspecto irónico es evidente. Quienes pagan estos costos a través de impuestos, precios más altos y reducción de servicios son los mismos ciudadanos a quienes se asegura que se protegen sus intereses. Sin embargo, surgen preguntas incómodas. ¿Por qué Irán se beneficia? ¿Por qué los refinadores chinos siguen comprando petróleo sancionado? ¿Por qué los aliados latinoamericanos se distancian? ¿Por qué los socios europeos ofrecen apoyo limitado? No hay respuestas fáciles. En términos de resultados, la operación venezolana logró detener a Maduro y generar una transición de gobierno en Caracas, pero el petróleo sigue fluyendo, solo hacia otros compradores. China ahora adquiere crudo sancionado de Irán. Los ingresos y la cuota de mercado iraní aumentan, mientras que Rusia supervisa los petroleros, generando riesgos permanentes de confrontación. América Latina resiste y la influencia diplomática de EUU se ve limitada. Las compañías estadounidenses aún no han invertido para reconstruir la infraestructura. La operación se adaptó más rápido que Washington esperaba. El problema central es que la estrategia se diseñó con una comprensión del siglo XX sobre la presión económica, aislar un país, cortar su acceso y forzar el cumplimiento. Pero los mercados del siglo XXI son adaptables, globales y resilientes. Cuando se interrumpe un nodo, la red lo sortea. Cuando se corta un proveedor, los compradores encuentran otro. Cuando se utiliza un sistema financiero como arma, otros crean alternativas. Se removió a un hombre del poder, pero el mercado reescribió el mapa. Los costos estratégicos de esta reescritura son claros. Fortalecimiento de Irán, fractura de alianzas regionales, militarización de la supervisión comercial y erosión de la dominancia del dólar. Estos costos apenas comienzan a acumularse. Desde el punto de vista táctico, la operación fue exitosa. Militarmente se cumplió el objetivo, pero estratégicamente falló. Controlar los flujos de petróleo, mantener influencia sobre el mercado y demostrar el poder de las sanciones no se logró.
Las consecuencias imprevistas, fortalecimiento de Irán, alejamiento de aliados, aceleración de la dolarización alternativa, son exactamente lo que la operación buscaba evitar. Epílogo: esto es solo el primer capítulo. Venezuela no marcó el final de la historia, sino el inicio de una nueva. Una historia sobre qué ocurre cuando la mayor economía mundial intenta imponer su fuerza en un sistema en transformación. Una historia sobre mercados que se adaptan más rápido que los ejércitos pueden imponer, sobre aliados que ya no se alinean automáticamente, sobre adversarios que aprenden a cooperar frente a la presión común. Los próximos capítulos ya se escriben. Las exportaciones iraníes crecen, la estrategia energética de China se diversifica, las sanciones pierden eficacia y la unipolaridad económica se diluye. Estados Unidos enfrenta un mundo donde el poder militar, económico y diplomático es más contestado que en décadas. Venezuela fue un caso de prueba y reveló los límites de lo que pueden lograr las sanciones, lo que la fuerza militar puede garantizar y lo que la presión económica puede sostener. Estos límites definen lo que es posible y por ahora lo posible es más restringido de lo que muchos en Washington quisieran admitir. La operación continúa, el bloqueo persiste, las repercusiones diplomáticas se expanden, pero la cuestión fundamental permanece sin respuesta. Si remover a un líder no cambia las fuerzas económicas que lo empoderaron, ¿qué hemos logrado realmente? Y lo más importante, ¿qué sigue?